el primer éxodo. Bien, el primer éxodo es hecho por el rey Nabucodonosor, y ahí se lo llevan a Daniel con sus amigos. Después hay otras incursiones en Nabucodonosor cuando hay rebeliones en Jerusalén, y la cosa se vuelve más pesada y el exilio se vuelve todavía más áspero. O sea, hay situaciones en Jerusalén bastante dramáticas. ¿Se acuerdan, no? Que las madres se turnaban para ver quién mataba a su hijo para comerlo. A ese nivel llegaba el asedio sobre la ciudad de Jerusalén. Ante ese panorama, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con el plan de Dios? ¿No? Dios eligió un pueblo para, mediante ese pueblo, bendecir a todas las naciones de la tierra, y resulta que ese pueblo está castigado por su infidelidad, por las aberraciones que hizo, por su idolatría, porque hizo todo lo contrario a las leyes que Dios tenía para ese pueblo. No respetaba a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Los gobernantes hacían favoritismo, robaban la tierra a los más débiles del pueblo. Bueno, todo eso hace que el juicio de Dios venga sobre la nación. Y entonces, ¿qué pasa con el gobierno de Dios sobre la tierra, con el plan que tenía Dios para su pueblo? Y en esa situación tenemos a Daniel en el exilio. Y lo que vive Daniel, yo puse este título, el ascenso y descenso de los reinos humanos y el establecimiento del reino de Dios. A lo largo del libro de Daniel, esto va a estar presente. Lo tenemos en todo momento. Las profecías de Daniel hablan de esto, y la vida de Daniel, la convivencia con otros reinos donde él tiene que ser siervo en las cortes de los reyes de los imperios humanos, y él pasa por dos de estos imperios, por el imperio de los babilónicos y por el imperio de los medopersas. Él tiene que servir a una potencia extranjera, y sin embargo en medio de eso hay un movimiento de Dios, hay una obra de Dios, hay una voluntad de Dios, y hay un plan de Dios que no se frustró. Entonces, este sin duda es el tema del libro de Daniel. Vamos a ver cómo Dios le revela a Daniel el establecimiento de su reino, y en particular la venida del Mesías. Vamos a tener en el capítulo 9 de Daniel quizás la profecía más contundente en cuanto al tiempo de la venida del Mesías. Bueno, ¿cómo vamos a dividir el libro en estas 6 clases que tenemos? O sea, 3 martes, pero 6 clases. La clase primera, que ya estamos reatrasados, porque va media hora y todavía ni empezamos. Vamos a tener la introducción al libro de Daniel y el capítulo 1. Esa es la idea. Después posiblemente se frustre la idea. Pero bueno, no importa, vamos a ir al ritmo que sea necesario, y en todo caso veremos cómo reestructuramos hacia adelante. La clase 2, que va a ser después del intervalo, a partir de las 9:30, vamos a agarrar el capítulo 2 y el capítulo 7. En un ratito vamos a ver en la introducción que el capítulo 2 y el capítulo 7 son paralelos. El martes que viene, la primera hora, vamos a ver otros 2 capítulos que son paralelos, capítulo 3 y capítulo 6, que nos van a hablar esos 2 capítulos de las pruebas en los creyentes. Después, en el bosquejo más gráfico que les pongo, creo que va a quedar claro que esto es así, y por qué esta elección. En la cuarta clase, que también va a ser la segunda mitad o la segunda hora de la clase que viene, vamos a tener el hecho de que el cielo gobierna, y hay 2 reyes que se tienen que humillar, o que se tienen que arrepentir ante esta autoridad de Dios. Uno lo hace y el otro no. También capítulo 4 y 5 de Daniel son paralelos en ese aspecto. Y el último martes, vamos a tener detalles proféticos de la historia, en particular capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a ver hoy que ya empezamos a hablar del anticristo. Daniel tiene muchas referencias al anticristo. En el capítulo 7 está, en el capítulo 8 está, en el capítulo 9 algunos interpretan que sí, otros que no, vamos a verlo.
Y por último, en la última clase, las visiones finales también tienen detalles del anticristo y de los tiempos del fin. Bien. Entonces, en el último martes vamos a tener por ahí la parte más fuerte de carga profética, pero hoy también, hoy la segunda mitad, vamos a tener una visión de toda la historia y los imperios mundiales hasta la venida del reino de Dios, y también vamos a tener los primeros detalles del anticristo. Bueno, entonces vamos para adelante. Empezamos con la introducción. Bueno, no sé si se llega a leer o está muy chiquito. Ahí tenemos una cronología de la última parte de la historia del pueblo de Israel, o desde el año 931, que se acuerdan era el año en que se dividió el reino del norte con el reino del sur. O sea, después del reinado de Salomón, perdón. Recuerden, como referencia fácil para la Biblia, año 1000 a.C. es el reinado de David. Esa es una buena referencia. Después reina Salomón, y después del reinado de Salomón se divide el reino. El norte de Israel cae por Asiria, lo tenemos acá en el año 722. Tenemos las profecías de Isaías en ese rango de años, del 715 al 687 aproximadamente antes de Cristo. Y por ahí, bueno, por ahí vuelvo un poco atrás, la primera deportación de Judá, que es donde van deportados Daniel y sus amigos, es en el año 605 a.C. Hay una segunda deportación, donde hay aproximadamente 10.000 judíos deportados en la época de Joaquín, y la tercera deportación es la más dura, donde se destruye Jerusalén y se destruye el templo, ante la rebelión de los gobernantes que puso Nabucodonosor, que se le rebelan. Bueno, entonces viene y destruye completamente todo. Ahora sí, bueno, en ese rango de años, aproximadamente del año 600 a.C. al año 530 a.C., tenemos los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. En esa época es donde Daniel escribe su libro, todos los aspectos de su libro. Seguramente Daniel vivió un poquito más allá de la cautividad, quedó en Babilonia, ya bajo el control de los persas, pero quedó allá, pero seguramente vivió un poco más allá. Pero en ese rango de épocas, hasta el reinado de Ciro, tenemos la época en que Daniel escribió su libro. Bueno, ahí está, esa sería la vida de Daniel. En los 70 años de cautiverio escribió el libro. Y ahí tenemos, que ese texto quiero que lo leamos, Isaías capítulo 39. Esto es durante el reinado de Ezequías, rey de Judá. Tenemos la profecía de que esto le iba a pasar a alguna gente del pueblo de Judá, del linaje de los reyes, y entre esos está Daniel. Así que le pido a alguien que lea por favor esos 7 versículos, el que quiera. Ahí lo leo, hoja. En aquel tiempo, Merodadac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies y ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye la palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy.
Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos se saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Bien, fíjense la ingenuidad de Ezequías. Recuerden que él había sido sanado por Dios de una enfermedad mortal, y ante esa noticia vienen enviados de Babilonia. Todavía no estaba obviamente Nabucodonosor, estamos 100 años antes, y ingenuamente Ezequías, bueno, abre todos sus tesoros, le muestra todo, y seguramente con cierto orgullo, por eso el reproche del profeta Isaías, y le dice esto que se cumple con Daniel, entre otros, pero el personaje central de nuestro libro es Daniel. De tus hijos, que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué culpa tenía Daniel? Bueno, piensen ustedes para sus adentros. ¿Por qué Daniel tenía que sufrir el castigo por un pecado del pueblo de Israel, y en particular por un pecado particular de su papá, de su ancestro? Uno de sus, no era su papá, era uno de sus ancestros. Daniel era de los príncipes, del linaje de los príncipes, por lo tanto, parte de la realeza. Bueno, y en Daniel se cumple este texto. Eunucos eran eunucos, o sea que los castraban para poder estar en el palacio del rey sirviendo y que no tuvieran, digamos, ningún problema con las mujeres o el harén del rey. Entonces vivían en el palacio, y para que no hubiera ningún conflicto de ese estilo, de chiquitos los castraban y eran eunucos en el palacio del rey. Bueno, eso fue lo que le pasó a Daniel y a sus amigos. Bueno, repasamos esto que lo vimos cuando vimos los profetas a toda velocidad. Esto que leímos recién pertenecía a la nobleza, fue llevado cautivo en su niñez o adolescencia. ¿Alguno que lea el texto, el primer versículo del libro de Daniel? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bien. Y después podemos leer el versículo 3. Y dijo el rey a Fenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Bien, y el texto sigue: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, etc. Fíjense que era del linaje real de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, y lo llama el jefe de los eunucos. Entonces queda claro que Daniel, que es convocado, era de los eunucos que fueron castrados para estar en el palacio real. Bien, fue escrito desde Babilonia y desde Susa, un poco más adelante, posiblemente también otras ciudades. Ahí están los textos, pero para saltear un poquito del tiempo no los vamos a leer. Aunque no se mencionen otras ciudades, seguramente Daniel, que tenía un cargo administrativo importante, recorría varias ciudades, y aunque no se mencionen, posiblemente también haya servido y escrito desde otras ciudades. Bueno, y el rango de fechas lo obtenemos de estos textos: el 1.1 que ya leímos, que es desde el año tercero de Joaquín, que fue llevado cautivo, y en Daniel 10.1 tenemos en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Bueno, es el último escrito que tenemos de Daniel en esa fecha. Bueno, ese rango de edades nos da desde el 605, con bastante precisión, hasta el año 536 a.C. Bueno, ¿cómo se puede dividir el libro? Claramente está dividido en dos secciones. La primera, los primeros 6 capítulos, es una sección histórica en la que es muy agradable de leer. Si lo leyeron el libro de Daniel, los primeros 6 capítulos se lee muy fácil, como
como una narrativa histórica. O sea, son hechos reales que ocurrieron. Y del capítulo 7 al 12 tenemos más visiones de Daniel, donde se le revelan profecías, y es la sección llamada profética, los últimos 6 capítulos. Bueno, la división es muy clara. En el manual, cuando llegue, van a ver que esta división está en el bosquejo que tiene el manual. Después vamos a una parte más detallada que también la tiene en el manual, que ahora se las pongo acá en pantalla. Pero antes de ir a ese bosquejo detallado, vamos a ver qué características especiales tiene el libro de Daniel. Bueno, estas 4 para mí son, posiblemente hay más, pero estas 4 son particularmente destacadas. Primero tenemos literatura apocalíptica. De todos los libros del Antiguo Testamento, hay otros libros que lo tienen. Ezequiel también tiene visiones, Zacarías también tiene visiones, pero el libro de Daniel es más abundante en estas visiones, y eso se lo conoce como literatura apocalíptica, que necesita ser interpretada. Lo mismo en el Nuevo Testamento tenemos en el Apocalipsis de Juan. Bueno, los judíos no lo incluían, esto también es particular, entre los profetas, sino que lo tenían incluido entre los escritos. Recuerdan que los judíos dividían el Antiguo Testamento, el Tanaj, en la Torá, que era la ley, después los profetas, y después los otros escritos, o los salmos, porque los salmos encabezaban ese libro de los otros escritos. Y en ese libro de los escritos, ahí estaba Daniel, pero era profeta, porque sin duda el Señor Jesucristo lo llamó el profeta Daniel, así que era profeta porque profetizaba, pero es distinto al resto de los profetas en el sentido en que no confrontó al pueblo o a los gobernantes del pueblo, él estaba en el cautiverio. No ministró como sí lo hicieron Jeremías, Ezequiel, Isaías, al pueblo y a las autoridades del lugar, sea de Judá o sea de Israel, sino que operó en Babilonia, y por eso su ministerio no fue directamente hacia el pueblo ni hacia los reyes, y por eso es distinto también el profeta Daniel. Bueno, otra cosa que tenemos es que está claramente, o en visiones, está mostrado que va a llegar el reino de Dios y que ese reino de Dios no va a tener fin. Eso está expresado muy claramente en el libro de Daniel, que va a haber distintos gobiernos mundiales, pero que finalmente va a llegar el gobierno del reino de Dios. Tenemos detalles del anticristo. Es el libro del Antiguo Testamento que contiene, sin duda, más detalles del anticristo, y en particular, que el anticristo va a tener dominio sobre los santos en el tiempo del fin. Y por último, vamos a tener desafíos de interpretación de las visiones de Daniel, en el sentido de, bueno, ¿cómo encajamos las profecías de Daniel con nuestra posición escatológica? O sea que vamos a hacer un pequeño repaso de las distintas posiciones escatológicas, la que mayoritariamente se defienden o se tienen en las iglesias nuestras, las dispensacionalistas, que es, ahora vamos a hacer repaso, pero en palabras difíciles que ya las explicó Osvaldo, premilenialista y pretribulacionista. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Cómo encajan las visiones de Daniel, o las profecías de Daniel, en eso, y cómo encajan en los otros sistemas escatológicos, sea el amilenialismo o sea el post-tribulacionismo. Bueno, ya llegaremos a eso, espero, en la segunda parte de la clase de hoy. Bueno, yo voy limpiando el reloj de ojito. Bueno, bosquejo detallado del libro de Daniel. La parte histórica de los capítulos 1 al 6, esto está copiado textual del manual, copié y pegué. Después ustedes lo van a tener en el manual. Capítulos 1 al 4 tenemos el reinado de Nabucodonosor. Todos los primeros 4 capítulos transcurren bajo su reinado. Esto, díganme ustedes si conviene que hagamos un breve repaso o pongo los títulos nada más.
Los escucho. Con los A mí me títulos. parece que podemos hacer un repaso, dado que por ahí algunos no lo han estudiado. Para mí también, siempre repasar es bueno. Ok, bien. Entonces hacemos un repaso ultra veloz de lo que tienen los capítulos del 1 al 4. Capítulo 1 es una introducción, donde son llevados cautivos y nos dice cómo es la situación de Daniel y sus amigos, siendo jóvenes, siendo, yo diría, adolescentes, o desde la preadolescencia, de los 12 años posiblemente, cómo ellos se mantienen fieles en no contaminarse con la propuesta que tienen ahí en el palacio. Después vamos a ver un detalle de esto, así que lo paso un poquito largo. En el capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor y cómo Daniel lo interpreta, y cómo no lo pueden interpretar ninguno de los cortesanos del rey, ninguno de los adivinos, ninguno de los caldeos, ninguno de los magos, distintas categorías de siervos particularmente inclinados al ocultismo que estaban en la corte de Nabucodonosor. El capítulo 3, tenemos que ante la interpretación del sueño a Nabucodonosor se le suben los humos, hace una estatua de oro vinculada con el sueño que él tuvo y la revelación que Daniel le explica, y manda que la adoren, y en esto los tres amigos de Daniel se tienen que... Bueno, los tres amigos de Daniel, ¿alguien se acuerda de los nombres? Ananías, Azarías y Misael. Bien, esos eran los nombres, que le fueron trastocados a nombres caldeos. Por eso, bueno, a Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso el capítulo 1 es fuerte en ese aspecto, porque la cultura caldea y babilónica se les quiere imponer, a pesar de que ellos tenían su identidad judía. Bueno, y acá la prueba es una prueba realmente de fuego. Tienen que pasar por el horno de fuego en el capítulo 3, ya llegaremos a eso. En el capítulo, Dios los rescata milagrosamente. Capítulo 4 tenemos otro sueño de Nabucodonosor, y Daniel se lo interpreta, que tiene que ver con que Dios va a tocar la soberbia de Nabucodonosor en su reinado. A partir del capítulo 5 tenemos el reinado de Belsasar, y Dios va a tocar la soberbia de Belsasar en el medio de una fiesta donde él menosprecia los utensilios que había en el templo de Dios, que fueron llevados a Babilonia. Él los usa para una fiesta donde sin duda habría, bueno, el texto lo relata, exceso de alcohol y seguramente también orgías. Y ahí Dios le declara que su reino va a ser, en esa misma noche, va a ser quitado de su poder. Bueno, ahí está la interpretación y su cumplimiento por medio de Daniel. Y viene el reinado de Darío el Medo, capítulo 6, donde Daniel es puesto en una posición de autoridad, pero también es probado, y va a ir a parar al foso de los leones en esa prueba. Ya llegaremos también ahí. Daniel es liberado, igual que Ananías, Misael y Azarías. Y en el capítulo 7, donde empieza la parte profética, vamos a tener una parte que coincide con el reinado de Belsasar, el último rey en Babilonia. Vamos a tener la visión de las 4 bestias y su significado, eso espero que lleguemos a verlo hoy. En el capítulo 8 tenemos la visión de 2 bestias y su significado, el carnero y el macho cabrío. En el capítulo 9 ya estamos en el reinado de Darío, vamos a tener la oración de Daniel, una oración hermosa, y la respuesta a esa oración, que es la profecía de las 70 semanas. Y capítulos 10 al 12 tenemos el reinado de Ciro, ya el último momento en el que tenemos la profecía revelada de Dios hacia Daniel, y tenemos la visión junto al río Tigris, o Hiddekel. Profecías acerca de Persia y Grecia en el capítulo 11, que están vinculadas sin duda. Tenemos metido ahí en esa visión cosas que están para el tiempo del fin, donde hay revelación sobre el anticristo. Y por último, visiones respecto al tiempo del fin,
capítulos, la última parte del capítulo 11 y el capítulo 12. Bueno, esa sería la estructura detallada del libro de Daniel, y yo quiero, bueno, ahí está un poquito dividida en cuanto a las últimas palabras para Daniel, y yo quiero ver este bosquejo gráfico que nos da una idea por ahí un poco más estructurada. Está tomado del, ¿se acuerdan que yo les había recomendado el año pasado estos videos de YouTube del Bible Project, el proyecto de la Biblia, donde tienen bosquejos de la Biblia que están muy bien, pero lo pueden encontrar por otros lados? Esto no es original de ahí, está por todos lados. Esta estructura es muy notoria en el libro de Daniel y por eso la van a encontrar por muchos lugares, y por eso la forma en que la elegí yo para dar el libro de Daniel en estas 6 clases. Bueno, el capítulo 1 va a ser una introducción, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, capítulo 3, son probados en el horno los 3 amigos de Daniel, capítulo 4, Dios trata con el orgullo de Nabucodonosor, capítulo 5, Dios trata con el orgullo de Belsasar, capítulo 6, Daniel es probado en el foso de los leones, capítulo 7, Daniel tiene un sueño con las 4 bestias, capítulo 8, tenemos el carnero y el macho cabrío, capítulo 9, tenemos la profecía de las 70 semanas, capítulo 10, tenemos la visión final de los capítulos 10 al 12. Entonces fíjense, además, que el capítulo 1 está escrito en hebreo, los capítulos 2 al 7 se acuerdan que están escritos en arameo, y después los capítulos finales están otra vez escritos en hebreo. La parte que está escrita en arameo tiene una estructura muy simétrica, que es esta que está marcada ahí. Bueno, el capítulo 1, yo me voy a achicar para verme ahí. El capítulo 1 tenemos una introducción, y el tema sin duda, como habían puesto al principio, es la santidad de Daniel. Y lo que vamos a ver en la segunda mitad, si nos da el cuero, son los reinos humanos y los reinos de Dios, el sueño de Nabucodonosor y sus visiones, y el sueño de Daniel y sus visiones, hablan de lo mismo desde 2 puntos de vista distintos. Los reinos humanos y el restablecimiento final, o el establecimiento final del reino de Dios. Capítulo 3 y capítulo 6 hablan de las pruebas en los creyentes en medio de las dificultades, en el horno y en el foso de los leones. Capítulo 4 y capítulo 5, que Dios espera a que los hombres que todavía no lo conocen se humillen delante de él, y hay gente que lo va a hacer, y hay gente que no lo va a hacer. Bueno, y por último, tenemos ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo Dios va a instalar los reinos humanos? Va a poner fin a los reinos humanos y va a venir el reino de Dios y su Mesías. ¿Cómo son los detalles de esa venida? Bueno, todo eso está en las visiones finales de Daniel, en los capítulos finales. Bueno, esa estructura me gustó como para tenerla fijada, y las clases van a estar entonces organizadas de esa manera. Bueno, ya el bosquejo de las clases lo vimos al principio. Bueno, yo quiero que vean, esto lo saqué de Wikipedia, de lo que dice el libro de Daniel. Entonces, destaco algunas cosas, porque al libro de Daniel se lo critica mucho, porque sus profecías son tan contundentes que la gente académica, por eso lo pongo ahí, el consenso académico, y lo subrayo, es que, bueno, no puede ser que alguien haya escrito esto con tanta precisión. Entonces, la idea del ámbito académico, el ámbito académico es el ámbito, para que les quede claro, que deja fuera cualquier cosa sobrenatural, cualquier intervención de Dios en la escritura, y lo analiza desde el punto de vista humano. Bueno, ¿cómo puede ser que haya descrito las cosas con tanta precisión? Porque Daniel no convivió con, por ejemplo, Alejandro Magno, con la división del imperio griego después de Alejandro Magno, y sin embargo lo relata con suma precisión, la venida del Mesías. Bueno, entonces lo que dicen ellos es que el consenso académico es que, y ahí subrayo, incluido la mayor parte de los estudiosos confesionales, o sea, gente dentro del ámbito evangélico o católico, o algún ámbito confesional, o los judíos, que creen
pero que creen de una manera intelectual. Dice, el consenso académico y el de esta gente es que el libro fue compuesto en el siglo II a.C. Porque no pueden creer con la precisión con la que Daniel describe las cosas. Y fíjense lo que dice ahí. Esta tesis fue propuesta ya en el siglo III de nuestra era por Porfirio, un filósofo y filólogo neoplatónico opuesto al cristianismo. O sea, fíjense en quién se basa para dar esta información. Y dice, este afirmó en su obra Adversus Christianos, o sea, que se opone al cristianismo, o que se opone a los cristianos, hoy perdida. O sea, la documentación es una obra que ya no existe, de un autor que se opone al cristianismo, que lo que tiene que ocurrir es que, bueno, con tanta precisión se describe, por ejemplo, a Antíoco Epífanes, que él tendría que haber narrado los hechos que ya ocurrieron, no puede ser que estén narrados antes. En cambio, después dice, teólogos y estudiosos fundamentalistas, eso seríamos nosotros, que creemos en la verdad de la Escritura, en cambio, sostienen que fue escrito durante el exilio judío en Babilonia, por supuesto, eso es lo que creemos nosotros. Y aducen que en Ezequiel se nombra a Daniel, lo que confirmaría la existencia de este durante el exilio en Babilonia. Aunque hay quienes creen que se refiere a otro personaje. Bueno, esta cita de Wikipedia, pero como para que vean cómo el espíritu, ya lo hemos visto en bibliología, hemos visto cosas por el estilo. Ustedes donde vayan por el ámbito académico van a ver que, bueno, todo apunta a desacreditar la Biblia y el cristianismo. Bueno, y si uno cliquea en el link de fundamentalistas cristianos en Wikipedia, se va a encontrar con estas palabras, con estos adjetivos que nos describen a nosotros, a los fundamentalistas cristianos. Extremistas, movimiento ultraconservador, que bloquea el diálogo y el debate, que se opone al cambio climático, bajo la creencia de que no existe porque la Biblia no lo menciona. En algunos casos pueden llegar a adoptar acciones armadas y terroristas. Eso somos nosotros, ¿no? Según la descripción del fundamentalismo cristiano. Bueno, etcétera. Hay muchas más cosas, las salteo porque no vale la pena invertir mucho más tiempo, pero entre las características que nos dedicamos a promover la acción violenta para defender esos principios. Bueno, sin duda, por ese lado va a venir ataque contra la iglesia y contra los creyentes. Bueno, críticas al libro de Daniel, sin duda están inspiradas por esta creencia racionalista de que no puede haber una cosa sobrenatural, de que Dios revele las cosas antes de que ocurran. Quiero que leamos dos textos. Bueno, y gastamos unos minutitos más. Isaías, bueno, ahí tienen varios, pero vamos a leer Isaías 41:22, y para ahorrar tiempo, les pido que lea uno Isaías 41:22 y otro Marcos 13:23. Isaías 41. Bueno, léelo, Pedro, ahora vos. Isaías 41:22 dice, traigan, anunciemos lo que ha de venir, digamos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacernos entender lo que ha de venir. Bueno, todos esos textos es como un desafío de Dios a los falsos dioses, a los falsos profetas. Digo, bueno, díganos ustedes lo que va a ocurrir y nosotros vamos a poner la confianza en ustedes. Todos esos textos de Isaías hablan de lo mismo. Como que Dios es el único que da certezas en cuanto al futuro, de cosas que van a ocurrir. Y Marcos 13:23 es cuando el Señor les habla a sus discípulos antes de ir a la cruz y les revela las señales que van a venir antes del fin, y dice así, Marcos 13:23. Dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Bien, el Señor muy anticipadamente les dije todo antes. Un montón de cosas que tienen que ver con su venida, con el hambre, las guerras, los falsos cristos, la persecución a los creyentes, la muerte, la entrega a muerte
a los creyentes. Bueno, todo eso, cómo van a ser las señales antes de su venida, señales en el sol, señales en la luna, etc. Y el Señor dice, todos se los dije antes. Bueno, el Señor es el único que hace eso. Y el Señor, nos basta para la historicidad de Daniel reconocer que el Señor dijo que él era un profeta. Y ahí están los textos donde habla del profeta Daniel, como reconociéndolo como un personaje real y verdadero. Bueno, algunas de las objeciones históricas las menciono y paramos ahí para hacer el intervalo, que son las siguientes. Por ahí algunas las voy a saltear, después les va a quedar escrito. Una es, por ejemplo, que Jeremías 25.1 dice una cosa distinta a Daniel 1.1 en cuanto a cuándo fue el cautiverio. Una segunda objeción que hacen los que buscan el pelo al huevo para criticar es que Caldeo se menciona como un grupo étnico, los caldeos, como pueblo, y Daniel lo usa como una clase de mago, lo que sería, según dicen los eruditos, una indicación de que es un uso posterior de la palabra, no el uso de la época. Y por lo tanto, el libro tendría que ser posterior. El tercero es que la locura de Nabucodonosor, que relata el libro de Daniel, capítulo 4, no tiene ningún registro en la historia. Otra objeción es que Belsasar, el último rey según Daniel, lo tenemos ahí en Daniel 5.30, no fue el último rey, sino que el último rey, según la cronología de la documentación en la arqueología, es Nabonido, y no Belsasar, como dice el libro de Daniel. Y Nabonido está registrado en varias fuentes históricas. Y por último, de Darío el Medo, que lo menciona Daniel en el 5.1 y siguientes, no está registrado en la historia. Bien, entonces, vamos a hacer un intervalito, y yo por ahí me voy a dedicar a la número 4, las otras las voy a mencionar muy a toda velocidad, pero vamos a dedicarnos a rebatir el argumento número 4, que es por ahí el más fuerte, y tiene hay un hecho histórico muy interesante, que es digno de conocer, de cómo en el siglo XIX, esto que no había ningún registro de Belsasar, se revirtió. Y cómo, después de 1900 años de silencio, o por ahí un poco más, queda registrado en la historia que la Biblia tenía razón. Y por eso ese en particular lo quería destacar. Bueno, y después vamos a ir ya más al texto bíblico. Bueno, hacemos un intervalito acá, 10 minutos, porque hemos robado 10 minutos del principio con la explicación administrativa, y nos volvemos a encontrar exactamente 9:45. ¿Les parece bien? Buenísimo.